Intentar resumir lo que podemos ver en Italia siempre será quedarse corto. Cuna del Renacimiento europeo. El país de la bota es sinónimo de arte y buen gusto. Desde su vibrante gastronomía hasta la belleza de sus pueblos y ciudades, Italia tiene de todo y para todo el mundo. Ruinas romanas se extienden por todo el país con el epicentro en la capital, Roma, la ciudad eterna, una de las urbes más bellas del mundo. También podremos encontrar una variedad natural que incluye de todo, desde los Alpes en el norte con innumerables rutas donde perderse entre valles y montañas, hasta las cristalinas playas del sur y sus islas. De norte a sur, Italia es un país de contrastes que podrás disfrutar en el momento en que desembarques en sus costas. Italia es uno de los países europeos de gran importancia turística, tanto por su gran cantidad de historia como por su peculiar tradición y gastronomía, convirtiéndolo en uno de los más populares para hacer turismo. Está dividido en 5 regiones geográficas, y entre las ciudades más populares que posee son Roma, Milán, Venecia, Florencia, Nápoles, Pisa, Ibiza, además de contar con las islas de Sicilia y Cerdeña. Guarda tantos tesoros artísticos extendidos por todo el país que se puede considerar una galería de arte al aire libre. Según datos de la UNESCO, más de la mitad del patrimonio histórico-artístico del mundo se encuentra en este país, y en cada pueblo se encuentra un testimonio inestimable de la historia. El nombre del país se debate entre historiadores, pues algunos consideran que Italia viene de Vitellum, que en lengua prerromana significa ternero, por lo que la palabra Italia podría traducirse como la tierra de los terneros. Italia se encuentra situada en el sur de Europa, en el centro del Mediterráneo, y tiene una superficie de 301.340 kilómetros. Forma una península que se extiende desde los Alpes hasta las cercanías de la costa africana. Limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Italia está conformada por 20 regiones y 110 provincias. Tiene una población de más de 60 millones de personas. Es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. El índice de desarrollo humano indica que los italianos tienen una buena calidad de vida. La tasa de desempleo, que ha estado aumentando desde la crisis financiera mundial, comenzó a caer en 2018 y llegó a la cifra de 10% en 2019. Las desigualdades regionales entre las zonas altamente industrializadas y dinámicas del norte y las más pobres del sur siguen siendo altas. La delincuencia organizada y la economía negra siguen siendo temas importantes. La educación en Italia es obligatoria desde los 6 a los 16 años de edad y se divide en 5 etapas. El 61% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. La economía de Italia es la cuarta más grande de la Unión Europea. Se puede dividir el país en 2 zonas. El norte es más industrializado y desarrollado, dominado por empresas privadas y donde se ubica el principal centro financiero del país, Milán. Ya el sur es más agrícola, menos desarrollado, dependiente de subsidios del gobierno y tiene una tasa de desempleo más alta. La economía de Italia es un sistema modernizado y su principal actividad comercial está fundamentada en las grandes industrias del país. Se fundamenta en una política orientada fuertemente hacia el exterior, siendo una de las grandes potencias agrícolas del bloque económico de Unión Europea. En lo que se refiere a su calificación económica en la eurozona, se ubica como la tercera economía más importante. La nación italiana, como actualmente la conocemos, surge tras la denominada unificación en 1861. El sector de agricultura se ha visto perjudicado por las diferentes guerras a nivel mundial, dándole motivos al país para industrializarse. Cabe destacar que el país italiano es calificado en el mundo como el país con el más grande número de industrias, además de ser el que cuenta con mayor importancia por su amplio comercio internacional, así como también es uno de los países con gran número de exportaciones actualmente. Desde 1946, en Italia hay un sistema republicano parlamentario, con democracia representativa. El poder ejecutivo está a cargo del Consejo de Ministros, que está liderado por el jefe de gobierno. Es un sistema multipartidista. En determinadas zonas del sur del país, la mafia tiene tanto o más poder que el Estado, llegando a controlar periódicos, jueces y policías. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial empeoró la situación económica del país, que ha sido casi destruida. En los años 50 participa en la creación de la Unión Europea, una Europa de la paz y de la colaboración. Los años 50 y 60 son precisamente las 2 décadas del denominado milagro italiano, años de auge económico impulsado por las inversiones industriales y la alta disponibilidad de mano de obra.
El aumento de las exportaciones, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza de pagos transforma a Italia en un país industrial y permite la reducción de la brecha histórica con los países más avanzados del mundo. Este crecimiento no fue homogéneo, no se produjo de las mismas maneras en todo el territorio italiano. Ha sido fuertemente arraigado en algunas zonas del centro-norte del país, como en el llamado Triángulo Industrial Italiano, integrado por las ciudades de Turín, Milán y Génova en el noroeste de Italia. Los años 70 se caracterizan por la crisis económica, social y política que vive Italia. Con el aumento de los precios del petróleo y de la tasa de inflación se manifiesta la primera crisis grave después de la Segunda Guerra Mundial. Con esto el desempleo aumentó demasiado, sobre todo entre los jóvenes. Una de las características de la industria económica de la Italia es el núcleo familiar de las empresas, tanto las pymes como grandes empresas. En Italia hay un tipo de capitalismo familiar. También ha sido miembro fundador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del Grupo 8, grupo de países del mundo cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global. Además de ello, se reconoce la importancia de su economía por ser ícono de productos de lujo, joyería en cuanto al campo de la moda se refiere. El índice de globalización económico de Italia ha estado por debajo del mundo, aunque sobrepasando la línea en el año 2000, para volver a bajar y tener un crecimiento constante entre 65 y 70 puntos. En general, desde 1970 ha tenido un crecimiento constante con pocas disminuciones. En el índice de globalización social, se puede notar que Italia se ha mantenido en un crecimiento constante casi a la par con el resto del mundo y con caídas pequeñas. Muestra el índice de globalización político, donde el índice de Italia se ha mantenido sobre el del mundo desde 1970. Y con un 98.26% en 2017. La variable más relevante para analizar la evolución macroeconómica de un país es el Producto Interno Bruto. Y en esta gráfica se puede apreciar cómo desde el año 2000 el PIB anual de Italia tuvo una caída de casi 4%, recuperándose lentamente hasta el 2008, siendo que en este año la economía de Italia se vio gravemente afectada por la crisis financiera mundial y solo salió de la recesión en 2015. No obstante, en 2018 el PIB del país seguía siendo 4% más bajo que el nivel de 2007. En 2019 la economía se estancó debido a diferentes factores, entre los cuales la incertidumbre de la situación política y la ralentización de la eurozona. El PIB de Italia solo aumentó 0.3% en 2019 en comparación con 0.8% en 2010. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional, actualizadas a abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se prevé que el crecimiento del PIB caiga a menos 9.1% en el año y luego repute a 4.8% en 2021. En cuestiones de la balanza de pagos, Italia es el octavo mayor exportador del mundo. Sus principales socios comerciales son países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido, España y Suiza, aunque también tiene grandes lazos comerciales con Estados Unidos y China. En esta gráfica se aprecia la evolución de la balanza comercial de bienes y servicios, desde el año 2000 hasta 2018, mostrando que desde el 2000 se mantuvo en bajada con pequeños crecimientos, pero finalmente teniendo un crecimiento elevado hasta el 2002. A diferencia de lo que sucede con las mercancías, el país italiano importa más servicios de los que exporta. En 2019, Italia registró un superávit en su balanza comercial de 52.934 millones de euros, un 2.96% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2018, con el 2.22% del PIB. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las exportaciones de Italia acompañado de una disminución de las importaciones. En el primer trimestre de 2020, el PIB cayó un 5.3%, con un impacto muy fuerte sobre la industria. La epidemia también ha tenido fuerte impacto sobre el comercio exterior, sobre todo porque la península tiene una economía orientada en gran medida hacia la exportación gracias a la moda, el sector automotriz y la industria alimentaria. El Instituto Nacional de Estadística de Italia estima que las exportaciones italianas van a disminuir un 13.9% en 2020, para recuperarse con un 7.9% en el 2021. En relación al saldo por cuenta corriente, se observa que tras una primera etapa de 12 años con déficit, la situación cambió drásticamente a partir de 2013, presentando la economía italiana desde entonces saldos positivos,
De hecho, en solo 7 años se pasó del mayor déficit por cuenta corriente del periodo al mayor superávit en 2017. El motivo de este cambio se debe a la gran mejora experimentada por la partida de exportaciones netas de bienes. En general, las exportaciones de bienes son un elemento muy volátil, ya que dependen en buena medida de la situación económica del resto de países del mundo. Italia es el 10º exportador y el 11º importador a nivel mundial. El comercio internacional de Italia es muy dinámico. En muchas industrias donde es un gran exportador como automóviles, medicamentos o calzado, también es un gran importador. Esto quiere decir que Italia tiene un mercado abierto y no protege de forma desmedida sus industrias más exportadoras, y los consumidores del país tienen acceso a productos nacionales de gran calidad, pero también importados. El índice de precios al consumidor italiano tiene importancia no solo como indicador de la inflación del país, sino también de la eurozona, dado el gran peso de Italia en las ponderaciones del índice de precios armonizado. Aquí se muestra la evolución anual del índice de precios al consumidor de Italia comparándolo con el de España. Se puede observar que desde 1998 hasta el año 2008, el índice fue mayor en España que en Italia, si bien en ambos países la tendencia fue creciente, con pequeñas caídas temporales. El mayor valor del periodo fue en los dos casos en 2008, con un 4,1% para España y un 3% para Italia. En el año siguiente, 2009, la tasa de inflación experimentó una fuerte contracción debido a la crisis económica, que afectó fuertemente a los dos países. A partir de aquí volvió a ascender unos años para volver de nuevo a decrecer, alcanzando la inflación italiana en 2016, su cifra más baja en las últimas décadas, con un menos 0,1%. En 2017 se produjo un nuevo aumento, pero cayendo en 2018. Aquí podemos ver la tasa de interés del Banco Central Europeo, siendo que en 2005 obtuvo su punto más alto con 9,5%, teniendo la mayor disminución en 2009 con 4,5%. El dato más reciente es de 5,0% para el segundo trimestre de 2020. El responsable del Banco Central Europeo considera que los tipos de intereses negativos son positivos para la zona del euro porque estimulan el crecimiento y contribuyen a crear empleo, aunque también puede tener efectos secundarios. El euro está por encima del valor del dólar. Esto es importante ya que, por ejemplo, muchos países europeos dependen de la compra de petróleo que se efectúa en dólares. Un rasgo macroeconómico fundamental de imprescindible mención respecto al mercado italiano de deuda pública es la elevada propensión a ahorrar de las familias italianas que ha permitido financiar históricamente el déficit público y está entre los países con más deuda del mundo. Aquí se puede ver la evolución de la deuda pública. Esta ha crecido desde 2009 en términos de deuda global, cuando fue de más de 1 millón de euros, y también en porcentaje del PIB, que fue de 116,6%. En 2019, la deuda pública en Italia fue de más de 2 millones de euros. En el primer trimestre de 2020 alcanzó el 137,60% del PIB y 2,4 millones de euros. Como consecuencia de la crisis del coronavirus, se estima que la tasa de desempleo suba a 11,6% este año y se pierdan 500,000 puestos de trabajo. Se estima que hasta el 2023 el país volverá a los niveles de empleo anteriores a la crisis, es decir, 24,000 millones de trabajadores. Tanto el gobierno de Italia como la Unión Europea han implementado paquetes de ayuda para reducir los efectos de la pandemia. Entre los más destacados se encuentra el Plan SURE, dotado con 100,000 millones de euros para reducir los efectos en los niveles de empleo de los países. También se creó el Plan Cura Italia, un paquete de emergencia de 25,000 millones de euros, que incluyen fondos para fortalecer el sistema de salud y la protección civil de los italianos, medidas para preservar el empleo y apoyar los ingresos de los trabajadores despedidos y autónomos, y apoyar a las empresas. Y también el Plan Marshall o el Plan New Deal 2.0, un fondo de recuperación de 750,000 millones de euros para revitalizar las economías del bloque comunitario, especialmente de los países más golpeados por la pandemia como España e Italia.
Sectores económicos de Italia, el sector agrícola representa el 1.9% del PIB italiano y depende en gran medida de la importación de materias primas utilizadas para la producción agrícola. Italia es un país industrial primario, con el sector secundario representando el 21.4% del PIB y empleando el 26% de la población activa. El sector de servicios constituye el 66.3% del PIB italiano y emplea al 71% de la fuerza laboral del país. El sector turístico representa el 13.2% del PIB nacional, lo que equivale a unos 230.000 millones de euros. El 2017 fue un año récord para el turismo de Italia, con 123.000 millones de personas alojadas en establecimientos turísticos, un 5.3% más que el 2016. Los principales clústeres turísticos potenciales se encuentra la isla de Capri. Es una isla de la bahía de Nápoles en Italia, famosa por su paisaje escabroso, los hoteles exclusivos, comercio y moda. La piazzetta central de Capri, aunque conserva su modesta arquitectura urbana, está llena de tiendas lujosas, restaurantes caros y paparazzis a la caza de celebridades. Portofino es un pueblo pesquero en la costa de la Riviera italiana, famoso por su turismo veraniego con muchos hoteles, restaurantes y tiendas a la altura de cualquier exigencia. La oferta gastronómica de la artesanía tiene mucha fama, debida ante todo a la fusión entre la arquitectura nacional y la del hombre. Otro clúster turístico es la Riviera de Emilia-Romagna. Con sus 100 kilómetros de balnearios equipados, las tiendas y restaurantes en primera línea de mar, junto con una intensa vida nocturna, hacen de la Riviera Adriática uno de los destinos favoritos de quien quieren pasar unas vacaciones llenas de vida activa y de diversión. La economía de Italia de igual manera se ve afectada por la competencia internacional de las economías emergentes. Aunque la pandemia de COVID-19 volvió a Italia muy vulnerable, las empresas de todos los sectores deberían aprovechar para reorganizarse e innovarse. El problema, al menos en Italia, es que solo hay unos pocos jugadores importantes y muchos pequeños hoteles familiares. No hay una conexión real entre ellos, pero sí hay competencia. Se promueven individualmente en lugar de trabajar juntas. En general, cuando las condiciones son normales en Italia, muchas empresas cierran durante el verano, especialmente en agosto, por lo que es históricamente el mes de vacaciones y viajes. Pero las empresas no deberían esperar a ver cómo se desarrolla la situación. Italia debería aprovechar aquellos sitios escondidos o que no estaban a la vista de los turistas, pero creo que desde ahora podrían estarlo. Como las Islas Eolias, que son 7 islas perfectas para unas vacaciones situadas a orillas del mar Tirreno, además de ser patrimonio de la humanidad. Cada una de ellas tiene una peculiaridad y por ello merece la pena visitarlas. También podemos encontrarnos con Parma, que es perfecta para salirse del circuito turístico y empaparse de su cultura. Monumentos impresionantes, arquitectura medieval y siendo la capital de la música. Parma, aunque está conectada con las principales ciudades de Italia, sigue siendo poco visitada. De igual manera está el fiordo de Furori. Es un pueblo dividido en dos, a un lado está el puerto fiordo y en el otro la ciudad, con sus casas esparcidas a lo largo de la cresta. Prácticamente es invisible a los ojos de aquellos que viajan a lo largo de la costa de Amalfi. Italia recibe cada año cerca de 60 millones de visitantes, y aunque ciudades como Roma o Venecia son de las más visitadas, Italia tiene mucho más que ofrecer. Pienso que el turismo sostenible se convertirá en un aspecto importante en los viajes y debería ser una prioridad para las empresas, ya que podría ser una solución para la crisis en el futuro. Los turistas ahora buscan lugares menos concurridos y evitando aquellos donde no pueden manejar la situación. Las experiencias al aire libre y en la naturaleza en general deberían ver un aumento en la demanda. Lugares fuera de los itinerarios típicos en vez de grandes complejos hoteleros. E Italia tiene muchos y bellísimos lugares para ofrecer al mundo.